Siempre hay algunos que pasa que estos tienden a cansarse muy pronto ya. Mi intención, además, esta mañana era un poco hacer una cosa lo más viva y directa posible. Es decir, no quería que fuese una intervención de tipo puramente escolar, productorio, etcétera, porque muchos de vosotros habéis pasado por asignaturas que por lo menos os suenan los planteamientos del propio Pierre Bourdieu, y sí que quería un poco hacer por lo menos una reflexión sobre la importancia que tiene para los diferentes públicos que puede haber en estos momentos en la sala, que vienen o bien de las relaciones internacionales o de los estudios internacionales, o bien de la economía o bien de la antropología, un poco la importancia de la obra de Pierre Bourdieu, ¿no? Por una parte, después de 3 libros escritos o compilados sobre Bourdieu y como 20 artículos, a mí ya me cuesta mucho hablar de Bourdieu, ¿no? Me resulta cansado, etcétera, y siempre acabas con el síndrome este de que no he dicho lo que debía de decir, me he quedado corto, quiero decir más, y luego eso lo único que hace es atropellar los discursos. Por eso sí que quería simplemente 3 o 4 ideas, estructurar el tema, y por otra parte también, bueno, pues dejar que hablaseis todos vosotros, que era de lo que se trataba del acto. Muchas gracias a la gente que está en línea. La mayoría de este seminario yo lo he vivido en línea y tal. Por ahí veía a Matilde Fernández Cid, o sea que sí, veo amigos hasta por la red y tal. Y nada, y deciros que por otra parte, y esto es casi lo que más interés tiene, acaba de lanzarse en castellano, y esto sí que, y además es una edición que no circula demasiado, en la antropología económica de Pierre Bourdieu, ¿no? La antropología económica son sus lecciones en el Colegio de Francia. Sabéis que el Colegio de Francia es una de las instituciones más importantes de Europa, si no del mundo. En el Colegio de Francia, estas las lecciones del Colegio de Francia, pues están los grandes epistemólogos franceses, estaba Foucault, estaba Roland Barthes, etcétera, autores que yo he seguido mucho, y estuvo también durante mucho tiempo Pierre Bourdieu. Para los antropólogos, Lévi-Strauss, por cierto, Lévi-Strauss no le hacía demasiada gracia que Pierre Bourdieu entrase en el colegio de Francia, porque tenían formas de ver la antropología totalmente diferentes. Estas lecciones, yo creo que del Colegio de Francia, que como sabes son lecciones antiguas, del 92-93, habían sido publicadas hace 7 o 8 años en francés, y esta es la edición que yo he manejado, pero me congratula muchísimo que hayan sido traducidas por el Fondo de Cultura Económica de México, y que en las librerías especializadas españolas por lo menos están, y que ahora cualquier libro se consigue vía internet. Pero es un libro bien interesante y sobre el que quería basar un poco la segunda parte de mi intervención, ¿no? Porque me parece el libro que mejor recoge esta idea de la sociología de la economía, la antropología de la economía. Veremos un poco ese tipo de diferencia, ¿no? Y por lo tanto, casi sirve este acto de esta mediodía madrileña para hacer un poco de presentación del libro, ¿no? Una presentación del libro de la antropología económica de Pierre Bourdieu, que ya digo, y como veremos a lo largo de estas palabras, en buena medida he ido desgranando en otros libros, por supuesto, su libro sobre la distinción o su libro sobre el sentido práctico, etcétera, ya está previamente. Bourdieu, el rayo que no cesa, ¿no? Bourdieu ha muerto hace 22 años, murió en enero del 2002, y sin embargo sigue siendo uno de los personajes más citados en el mundo intelectual mundial, de una manera además muy curiosa porque todavía sigue siendo, además de objeto de seminarios, conferencias, de actos como este, sigue teniendo un debate muy fuerte y muy vivo, tanto sobre la aplicación de su obra como sobre sus posibles desarrollos. Y esto es un índice de vitalidad que a mí me parece importante, es decir, no se le lee todavía como clásico, sino que se le lee como un contemporáneo, muy contemporáneo, cuya caja de herramientas, no para utilizar la metáfora de Otto Neumann y tal, cuya caja de herramientas está todavía muy disponible
está hecha, pero está por hacer. Es decir, que está por hacer también en una aplicación práctica de sus propias herramientas. A mí me parece un tema muy bonito. Se siguen publicando libros del propio Bourdieu porque han quedado, como no, lecciones en el Colegio de Francia que todavía no habían sido publicadas. Estos autores franceses siempre tienen una cantidad de inéditos que para nosotros quisiéramos, ¿no? Y siempre hay como una caja enorme de inéditos que años y años después hay un par de libros más de sus famosas lecciones en el Colegio de Francia. El más interesante a mi modo de ver es uno que tiene ya un título característico que se llama Micromundos, ¿no? Estas lecciones en el Colegio de Francia empezaron por un libro políticamente muy potente que es sobre el Estado, el sur l'État, y luego han sido siendo completados en un libro sobre Manet, que era un pintor que le fascinaba y que, bueno, Chemin de Fer, una de sus obras más características, la tiene casi analizada como si fuera un historiador de arte, pero también hay dos tratados de sociología general, Sociología General 1 y 2, que son dos lecciones, son dos grupos de lecciones del Colegio de Francia, con lo que acabaremos haciéndonos seguramente con una decena de libros, que podrían ser casi una biblioteca completa de las lecciones de Bourdieu en el Colegio de Francia y que en paralelo con las famosas lecciones de Foucault, que también están prácticamente todas publicadas, bueno, pues hacen un corpus realmente impresionante, ¿no? Un corpus muy impresionante. Yo hoy aquí quería hacer dos movimientos, ¿no? El primer movimiento sería el movimiento de cuál es el acercamiento de la economía a la sociología de Bourdieu, ¿no? La economía a la sociología, primer movimiento, un movimiento que, como veremos, es de una fecundidad máxima, también ha sido criticado, al final nos dedicaremos a las críticas, tanto de la sociología, de la economía, como en general de las críticas, porque muchas veces, como es lógico, las críticas particulares del campo de la sociología económica pues están enraizadas en el campo, digamos, general de las críticas, ¿no? Están en esa situación. Y en ese sentido, bueno, pues este sería el primer movimiento, el movimiento de cómo se van incorporando categorías que no son estrictamente de la economía ortodoxa, sino de la economía, de un intento de relectura económica de las prácticas sociales. Y esto me interesa muchísimo. Es el primer movimiento en lo que yo he llamado por ahí, esto es discutible, pero es mío por lo menos, ¿no? Y tal, que este mundo tan reproductivo y tal, yo lo he llamado una economía general de las prácticas sociales, ¿no? Una tendencia a generar también, si utilizamos la fórmula durkheimiana, a ver una economía de los hechos sociales, ¿no? Que es una primera versión en la que va a incorporar muchos temas económicos en la sociología. Y el segundo movimiento que yo quería trabajar con vosotras y vosotros es el movimiento que va al contrario, ¿no? Que va de la sociología a la economía, ¿no? En el campo económico, es decir, cómo Bourdieu en una determinada parte, a lo largo de toda su obra, pero en una determinada parte va a hacer un intento de abrir la caja negra de la economía y analizarla con categorías sociológicas. Es decir, si queréis, el otro movimiento, que sería el movimiento final, que está también muy condicionado en un libro como este de antropología económica y en su gran libro, ¿no? También sobre sociología de la economía, estrictamente en el sentido estricto sensu, que sería Las estructuras sociales de la economía, que es un libro del año 2000 en francés y que la edición española, que claro, he trabajado menos, creo que es del 2002 o del 2003. Pero sin embargo, la edición, o cualquier edición que toméis, empieza con dos citas que a mí me parecen fundamentales para ver el espíritu Bourdieu y de lo que estamos hablando, ¿no? Empieza con una cita de Bertrand Russell que dice: mientras la economía trata cómo las personas hacen sus elecciones, la sociología trata de cómo las personas no tienen nunca elección que hacer, ¿no? Que es un elemento típico, ¿no? Digamos, el free to choose, ¿no? La idea de la elección liberal típica del comportamiento económico ortodoxo, ¿vale? Frente al determinismo teóricamente que se le ha
se le ha atribuido a la sociología, sobre todo a la sociología de quien es su maestro, porque el propio Bourdieu es 1000 veces más durkheimiano que marxista, ¿no? Que es Emilio Durkheim, ¿no? Esta idea del hecho social, ¿no? Que se impone a los individuos, ¿no? Esa idea del hecho social que es externo a la propia persona, ¿no? Bueno, pues seguramente Bourdieu trata de dar en su obra un elemento que sea puente epistemológico entre la libertad de elegir y la determinación de lo social, ¿no? Mediante conceptos intermedios, como ya conocéis todos, el concepto de hábitus, etc. Y en ese sentido, bueno, yo creo que es una de las grandes propuestas, pero que veremos cómo la desarrollamos. Y la otra es una cita preciosa, ¿no? De Henri Bergson, el gran filósofo francés de la risa, por ejemplo, que me dijo sobre la risa o del preexistencialismo francés y tal, que dice que se requieren siglos de sociedad y cultura para producir un utilitarista como John Stuart Mill, ¿no? Es decir, que John Stuart Mill no es una categoría abstracta que indica situaciones de utilidad y tal. Y mira que John Stuart Mill nos cae bien, mis alumnos nos cae bien y tal John Stuart Mill, ¿no? Porque escribió un libro sobre la liberación de la mujer, porque no era Bentham, por ejemplo, ¿no? Y tal, que ya era otra cosa. Ya, pues, en ese sentido, bueno, pues la parte de la sociología, digamos, económica de Pierre Bourdieu nos está recordando siempre que necesitamos sociedad y cultura para tener individuos económicos, ¿no? Que el hombre económico no es más que una producción social y que en ese sentido no podemos tener elementos de vacío. Veremos que esto está incardinado también en su escuela tradicional de cómo piensa la sociología y cómo se piensa el comportamiento y la conducta social, ¿no? Vamos con el primer movimiento, ¿no? El primer movimiento que sería el movimiento de Bourdieu y cómo va captando categorías económicas, ¿no? Bueno, esto es la parte más básica. Desde prácticamente sus trabajos sobre Argelia, sus libros sobre Argelia de los años 60, el descentralizamiento se llamaría, ¿no? Y tal, Argelia, trabajo en Argelia, sobre todos sus libros la experiencia argelina de Bourdieu, que nosotros la trabajamos en un libro que se llama Siempre nos queda Bourdieu, y que hay una parte fundamentalmente dedicada a la experiencia argelina. Cuando digo nosotros, no es un nosotros majestáticos, que son varios autores y tal, ¿no? Eso yo aquí, sin embargo, trabajé más sobre el Bourdieu que más conozco, es el Bourdieu de la distinción, ¿no? Pero Argelia fue muy importante para él, porque, por ejemplo, gran parte de los temas de dominación cultural y de los temas de dominación simbólica que él recoge se van a formar. Él bueno, me gusta muy poco hacer lo que el propio Bourdieu llama eso, ¿no? La deriva biográfica. No me gusta demasiado derivar, ¿no? Lo de Bourdieu, el chico de provincias, etcétera, etcétera. Bourdieu, el hijo de cartero, todo este tipo de cosas que no me parece que sean el acercamiento social, y las ciencias que estamos aquí sociales son fundamentales y tal, pero sí que es muy importante en ese sentido formado en la escuela filosófica francesa, Canguilhem, etcétera, con autores que nosotros veneramos, ¿no? Raymond Aron, ¿no? Luego, cuando se pelearon, luego se fueron el mundo cotilla sociológico a ver qué había dicho Raymond Aron en sus memorias. Las memorias de Raymond Aron son preciosas, son de un liberal consecuente, y solo tienen 900 y pico páginas, con lo que hubo que casi dedicar becarios a encontrar dónde estaban las pequeñas referencias a Bourdieu. El conflicto fue muy fuerte, como se sabe, pero Raymond Aron, que era muy elegante, lo dejó muy poco explícito, ¿no? Bueno, pues antes de ser formado como un filósofo en la École Normale Supérieure, que ya sabéis, habéis estudiado conmigo la importancia de las escuelas normales superiores en Francia, de las escuelas grandes en general en Francia, y tal, bueno, pues va a tomar, digamos, va a hacer una agregación en Argelia, cuando todavía es colonia, y va a vivir todo el tema de las guerras coloniales, y en ese lugar se le encarga también el Instituto el Instituto Nacional de Estadística Francesa, toda una especie de estudio sociológico. Y ahí ya hay cosas que
empírico, estadístico y tal. Y ahí ya hay un elemento que a mí me interesa mucho. Primero hay una fortísima fusión entre lo empírico y lo teórico. ¿La distinción es un libro teórico o es un libro empírico? Es un libro muy empírico, pero sin embargo tiene categorías teóricas que han revolucionado. Esto, para los que estamos en el ámbito de la sociología, me imagino que para los que estáis en otros ámbitos de la economía o de la estructura económica, es muy difícil encontrar eso. En la sociología se cuenta con el dedo de una mano, el suicidio de Durkheim, la élite del poder de la élite de Ray Mills. Muy pocos libros son capaces de generar teorías a partir de investigaciones empíricas y, sin embargo, bueno, pues la distinción, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Esta idea del respeto frente al filosofismo francés, por otra parte heideggeriano, existencialista, que está en la época, va a ser fundamental, porque además va a haber un elemento que luego va a estar muy presente en la idea, primero de la dominación simbólica para antropólogos, antropólogas del público y tal, y luego el tema colonial, etcétera, que a vosotros os fascina en estos momentos. Pero también está el tema de cómo hay situaciones de desigualdad muy próximas que son diferencias simbólicas y barreras simbólicas estructurales y que, sin embargo, conviven en un mismo espacio prácticamente de proximidad. Es decir, la idea de que en un mundo que parece próximo y cercano y horizontal, realmente lo que hay son auténticas quiebras estructurales de separación y de diferenciación social, ¿no? Y eso, entre la idea de los colonos franceses y los propios agricultores argelinos, de la Cavinia, etcétera, es algo que Bourdieu descubre muy rápido y que va a quedar muy presente en su teoría, ¿no? Bueno, en este momento, ¿no? Este momento que empieza en Argelia, pero que luego va a pasar a sus estudios de los herederos, los estudios de la reproducción, luego eso es el momento en el que se van incorporando las grandes categorías de Bourdieu que conocéis, ¿no? El concepto de abrir, desplegar el concepto de capital, que por definición es un concepto puramente económico, es un efecto que luego, sin una de sus críticas habituales, va a desplegar el concepto de capital como capital económico en una serie de capitales que, como sabéis, se pueden definir de muchas maneras, pero lo que quiere decir es que, al fin y al cabo, los procesos sociales de reproducción, de acumulación y de diferenciación no se hacen a través solamente de un tipo de capital, el capital económico que es presente, sino también de otros tres tipos de capitales que van apareciendo a lo largo de sus obras y que conocéis, ¿no? Primero, un capital cultural, el volumen de conocimientos que por una parte pueden ser incorporados. La idea del incorporado siempre va a ser fundamental en Bourdieu. Se incorpora como título, como credencial, como fórmula en el que los conocimientos son incorporados en las personas y que, por decirlo de alguna manera, están fuertemente relacionados con los periodos de socialización de las propias personas en sus trayectorias, ¿no? Un capital, este capital cultural puede ser un capital de tipo corporado, de tipo incluso credencialista, ¿no? La idea credencialista en la teoría de la educación es un elemento fortísimo, pero puede ser también un capital materializado, es decir, se construye a partir del volumen de pertenencias culturales que alguien puede demostrar que tiene, ¿no? El número de libros que manejamos nosotros tanto en la sociología, ¿no? Si alguien tiene 30 y tantos mil libros en su casa, es evidente que su capital cultural es muy alto, y si alguien tiene, como en las últimas encuestas del CIS, ahí, ¿cuánto eran? Casi 50 y tantos, 60% de hogares que no tienen nada más que el libro de los niños de la escuela y tal, pues evidentemente es su capital cultural. El capital cultural es el volumen de obras de arte que uno es capaz de comprar, de películas que uno es capaz de ver, de veces que va al teatro. He visto una investigación sobre eso y tal. Bueno, esto es el capital cultural. Y el capital cultural es uno de los elementos fundamentales, ¿no?, de la nueva estratificación social, y que no se deriva, y esto es una cosa importante que yo quiero que veáis, no se deriva mecánicamente solamente del capital económico.
El tercer capital, evidentemente, es el capital relacional, el capital social, que es el volumen, la cantidad y calidad de relaciones sociales que tienen las personas. No tiene el mismo capital relacional el hijo de diplomático casada con catedrática de universidad que el hijo de cajera de supermercado casada con asistente en un taller, ¿no? El volumen de capital relacional es evidente y cómo se ponen en juego esos capitales depende luego de las posiciones estratificacionales de los individuos de una manera clarísima, ¿no? Lo que no quiere decir que no haya también situaciones de evolución, adquisición de capital o de cambios de capital social. Eso lo vemos al final. Y luego podríamos hablar de un capital simbólico, el volumen de prestigio, reconocimiento, lo que estaría más cerca del estatus y ser el estatus beberiano puro y tal, pero es el volumen de reconocimiento, de prestigio, de conocimientos no necesariamente formales, ni formalizados, ni credencializados que tiene las personas, ¿no? El capital simbólico es una manera de estar en el mundo y tal, y no necesariamente tienes que estar credencializado. Por ejemplo, puedes tener mucho capital simbólico, el prestigio del artista sin tener ni mucho capital económico ni tampoco mucho capital cultural en el sentido establecido, ¿no? En el sentido establecido. Eso. Con esos 4 capitales hay cosas que, primero, no están ajustados ni son simétricos, sino que pueden estar desajustados y ser asimétricos. De momento, en esta institución no se hereda el título de catedrático de titular. Y sí se puede heredar aunque hay fuerzas, pero no se hereda el capital cultural incorporado de una manera directa. Pero sí se hereda o se puede heredar, por ejemplo, el capital económico, ¿no? Por lo tanto, nos podemos encontrar desajustes. Altos capitales simbólicos, por ejemplo, el prestigio de la ciencia, por ejemplo, y tal, no corresponde con altos capitales económicos, como por ejemplo sabemos perfectamente. Bueno, esos desajustes hacen que ya encontremos una idea de estratificación social especialmente compleja que nos indica también a esto que nuestro amigo y maestro Alfonso Ortiz llamaba el estudio concreto de la situación concreta. No me van a valer ni la idea de la estratificación funcionalista convencional, ni me va a valer la estratificación marxista, que todo acaba en la idea de burguesía frente al proletariado, porque vamos a tener posiciones sociales muy diferenciadas según volúmenes de capital muy diferenciados. Y esto nos hace que, fijaros que el vocabulario de la economía, el capital por definición, se convierte en uno de los más potentes significadores de la labor de lo social, ¿no? De la labor social, ¿no? Encontrar los capitales, ¿no? Aquí habría, y si veis en el debate, todas las maneras, todas las polémicas, todos los debates que ha levantado, el cómo los medimos. Es evidente que la medición del capital económico es relativamente sencilla, siguiendo la lógica dominante, pero otras son más difíciles. Pero de verdad que indicadores, como sabéis todos los de esta sala, podemos encontrar para todos y todos los hemos encontrado en nuestras propias investigaciones. Yo he utilizado montones de veces y tal, estos juegos de capitales, ¿no? Me interesaría una cosa que merece la pena que veáis. El capital, estos capitales son traducibles, pero no son directamente, es decir, y pueden ser cambiados a lo largo del tiempo, pero no significa que sean directamente intercambiables. Es decir, que alguien pueda tener alto capital económico no significa que tiene que tener capital cultural, etcétera. Y esto lo que da es figuras que a Bourdieu le apasionan, ¿no? El nuevo rico, ¿no? El nuevo rico, en España sería el constructor o el salchichero, ¿no? Que tiene un coche muy grande y muy espectacular, pero no ha oído hablar en su vida. Y cuando se hacen actividades de enriquecimiento cultural, suelen ser una situación que da una fórmula del parvenu, es decir, sé que no sabe nada y dice, cómpreme 12 kilómetros de biblioteca o cómpreme para mi baño un retrato de Juan Gris, como ha sido eso, ¿no? Y tal, que al fin y al cabo es intentar adquirir capital cultural, pero un capital cultural dañado precisamente porque no acaba teniendo el efecto simbólico que se buscaba, ¿no? Bueno, pues
capitales, ¿no? Acabamos de descubrir que no existe solo el capital económico, el capital social, y los capitales sociales son fundamentales para estudiar las posiciones sociales. Bourdieu es un sociólogo de las posiciones sociales y tal, y lo que estudiamos es las posiciones sociales. Y esa idea que es muy interesante de que muchas veces las estrategias van a ser acumular capitales, incluso no los acumulas tú, sino los acumulan tus hijos, ¿no? El típico que tú no podrás tener el título, pero tus hijos tendrán un capital para ascender. Algunas cosas, y paso ya al definido el concepto más rápido. Todo el mundo trata de valorizar su capital, idénticamente que en el mundo de la economía. Es decir, todo el mundo trata de valorizar su capital y trata de desvalorizar otros capitales que están en conflicto con él. Por eso nosotros decimos nuestro título público vale más que el título privado, ¿no? En una universidad como esta. Esto es una guerra de nuestras consolidación de nuestras posiciones sociales a partir de nuestros capitales. Por lo tanto, la sociología de Bourdieu es una sociología fuertemente conflictiva. Y la gente trata o bien de defender su cuota de capital, tenga el que tenga, o bien de desvalorizar la cuota de capital de los otros, tenga la que tenga. Y no es una situación entonces de pura situación, digamos, descriptiva, es una situación muy proactiva de tratar de, ¿no? O muchas veces él habla de un fenómeno que es la histéresis del hábito, es decir, nos reconcentramos sobre nuestros propios capitales para decir, bueno, sí, ahora esto de lo digital, pero donde esté un buen título de abogado del Estado. Es típico, histéresis del hábito, ¿no? Bueno, pues fijaros, ¿no? Vamos a buscar dos conceptos que trabajamos, lo podemos derivar de muchas maneras, pero lo podemos trabajar desde el concepto desde los propios conceptos de capitales, ¿no? Primero nos vamos a un concepto que es el concepto de campo, la mítica idea de sociedad como una sociedad no estriada ni diferenciada, es sustituida porque la sociedad es un conjunto de campos. Campos son los lugares donde se juegan los sentidos de los capitales, ¿no? Por lo tanto, Bourdieu va a ir trabajando la idea de que la sociedad se abre en campos, el campo científico, el campo académico, el campo artístico, etc. Y ahí valen diferentes capitales, ¿no? Si por aquí entras el premio Nobel de Economía, Phelps, por poner uno que entra por aquí Phelps, y entonces nosotros decimos, wow, ha entrado Phelps y tal, eso, ¿no? Y tal. ¿Por qué? Porque en el campo académico económico es un capital asegurado, ¿no? Y tal, pero si por esta puerta entrase, pues, yo qué sé, Belén Esteban, ¿no? Y tal, y seguramente tienen más dinero que todos nosotros juntos, tiene eso, pero ¿qué es lo que pasa? Su campo no es precisamente ni el campo cultural ni el campo económico, tiene otros campos y tiene otros poderes simbólicos que no son los nuestros, ¿no? Fijaros, por lo tanto, que esta mítica idea de una sociedad sin estrías es una sociedad, ¿no? Puramente homogénea, es sustituida por una sociedad que es un conjunto de campos en disputa, que unos campos generan valores para los otros, pero el campo es donde se acaba determinando el sentido de quien gana y quien vence en los conflictos sociales, ¿no? Y en esas ideas es una idea, por eso tratamos de valorizar en ese campo. Yo siempre digo que en la investigación empírica lo primero que tenemos que determinar es el campo en el que estamos estudiando, no el campo solamente en el sentido físico de la antropología positivista de ir a ver el campo tal, sino el campo en el sentido de los lugares en los que se define el sentido de lo social concreto, no de lo social abstracto, sino de lo social concreto. Por eso cuando alguien hace trabajo sobre ciencia, sobre tecnología, está trabajando en un campo, incluso el campo agrario. Cuando Bourdieu hace el Célibataire, que son sus artículos sobre los solteros que como no tenían
no tenían eso, se les compensaba, se compensaba al mayorazgo, se les compensaba con tierras y a los demás se los mandaba a estudiar a unas provincias francesas, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que ocurría? En el mercado matrimonial los solteros no se casaban y los propietarios no se casaban porque estaban allí metidos en el pueblo, y los que vivían en la ciudad sí que se casaban, ¿no? Entonces había que darle bailes a los solterones y tal, eso de Valdes, Celibater, ¿no? Que es un libro muy bonito de artículos de la sociología rural francesa y tal. Bueno, ¿quién diría, no? Tenían el capital, eran los más ricos del pueblo, pero sin embargo eran los menos atractivos del pueblo porque las chicas de aquella época, por supuesto, estaban mucho más dispuestas a casarse con los estudiados que con los que tenían patrimonio, pero seguían viviendo allí en un caserón y tal, y en unas condiciones muy poco atractivas, y eso que es, eso era el agro francés, ¿no? Bueno, pues el campo, ¿no? Sabemos que el campo económico va a ser un campo específico con sus reglas, un campo donde además se va a dar una dinámica de, digamos, de juegos de lenguaje, utilizando una fórmula wittgensteiniana, de juegos de lenguaje abiertamente interesados, es decir, el interés no se va a ocultar en el campo económico. Cosa que en otros campos, por ejemplo, en el campo artístico, solemos, sobre todo en ciertos momentos del desarrollo de la obra artística, se oculta el interés económico, ¿no? Yo no, lo hago por creatividad, lo hago porque es mi vocación y tal. Eso. Pero, pues no, bueno, pues cuanto más nos alejamos, lo hablamos mucho con los alumnos de la antropología que hay por aquí, ¿no? Y tal, pero vosotros, ¿por qué habéis estudiado antropología? ¿No? Entonces tienen que recorrer la idea de que se alejan del interés económico, claro, es una de las fórmulas, ¿no? Y el tercer concepto, que conocéis mil veces, que es el concepto de hábitus, que nos relaciona lo general con lo particular, es esa gramática generativa de prácticas, que es lo que hace que cada uno de nosotros portemos porciones de capital que tratamos de valorizar y que tratamos de acoplar con otras personas que tienen capitales como los nuestros, lo que da lugar a un concepto de hábitos de grupo o hábitos de grupo, y que luego de una manera en el análisis del consumo y tal, en la distinción, podría ser reconocidos incluso como estilos de vida, ¿no? La fórmula del estilo como capitales homogéneos de tipo cultural, etcétera, combinaciones de capital homogéneo. El hábitus es esa idea de la necesidad hecha virtud. El hábitus es la idea de que nosotros, aunque somos individuos, portamos una fuerte socialización, un fuerte conjunto de capitales sociales, y por lo tanto es muy difícil decir que lo que nosotros elegimos es producto de una elección, vamos a llamar, campana de cristal, como si no hubiera otro tipo de relación, sino que lo que nuestro sistema de gustos y nuestro sistema de gastos refleja es un proceso de larga socialización en el ámbito de los diferentes capitales, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la tendencia fundamental que hay en el hábitus es la de la naturalización de lo que es social, convierte en natural en lo que es social. Me gusta el golf porque me gusta el golf, porque a eso me gusta la tortilla de patatas española porque es la mejor tortilla del mundo y tal. Me gusta la comida de mi madre porque es la mejor del mundo, claro, lógicamente y tal. Eso, la idea de naturalizar lo social es algo que el hábitus se encarga de hacer, y que es algo que produce la idea de que los gustos, en vez de tener una génesis social, es como si fueran una especie de excrecencia personal azarosa, ¿no? Me he levantado y me gusta Mahler y tal, la quinta de Mahler y tal, yo, Bela Bartók y tal, yo siempre, yo en el instituto y tal, iba a los billares y luego escuchaba a Bela Bartók. No. El gusto está construido históricamente por nuestra socialización, y nuestros gustos son tan sociales como cualquiera de los elementos que nos circundan, ¿no? Y por lo tanto esta idea de incluso, que ahora lo veremos al final, ¿no?, a priorística del gusto, ¿no?, la fórmula kantiana del gusto, para Bourdieu se le va a quedar siempre pequeña, ¿no? Lo mismo que para Norbert Elias, autor con el que tiene muchísimas concomitantes. Bueno, pues ahí tenéis esta tripleta, que lo que hace al fin y al cabo es decir
que un vocabulario que viene de la economía debidamente, digamos que rearticulado, perdiendo la idea de lo que podríamos llamar la economía neoclásica o la economía ortodoxa, se convierte en una economía general de las prácticas donde intereses, donde mercados aparecen. Hasta la idea del mercado lingüístico que antes hablábamos por ahí. Con Boltanski tiene un artículo sobre los mercados lingüísticos en los que aparece la misma idea, la jugada, los términos. Nosotros en nuestro propio lenguaje estamos constantemente haciendo jugadas de valorización de nuestros capitales y en ese sentido no podemos estudiar los comportamientos individuales sin estudiar los marcos sociales de la conducta, que es una idea típicamente de la escuela durkheimiana, y que en esa situación la idea que a mí me parece más relevante, y sobre todo para los que estáis empezando a investigar, es que siempre que estamos hablando de un individuo, lo que está apareciendo detrás es una sociedad, es un conjunto, pero no como un ente, digamos, beatífico, sino como un conjunto de campos que han producido esa noción tanto de individuo como de grupo y que como sociología, pero en general como ciencias sociales y como economía no convencional y tal, nosotros tenemos que acudir a ella, ¿no? Nosotros no podemos plantear la idea de una especie de homo clausus que decía Norbert Elias, ¿no? El homo clausus es aquel que, por definición, se construía sin ningún proceso de socialización, era un a priori que decimos que calcula o un a priori que decimos que conoce toda la moral en su conjunto porque hay una especie de elemento absolutamente, digamos, humanístico abstracto, ¿no? La idea de Norbert Elias, pero también la idea de Bourdieu, es que todo lo que está dado es un dado sociológicamente y todo lo que está dado socialmente hay que estudiarlo también en sus contextos, con sus prácticas y con sus intereses, ¿no? Esto, bueno, pues nos hacía, por ejemplo, que el análisis del consumo fuera muy interesante y que a mí me llevase a relacionar, por ejemplo, consumo y trabajo de una manera que habitualmente en nuestra disciplina, la sociología del trabajo era una cosa y la sociología del consumo era otra, como si fueran elementos absolutamente separados, ¿no? Cuando lo que se ve son estrategias de poblaciones que, evidentemente, el trabajo y el consumo, ¿no? La Escuela de Regulación francesa de Michel Arrieta estaba en situaciones muy parecidas y en estos últimos años pues la economía, la conducta, etcétera, pues trabaja temas muy similares. De hecho, hay mucha literatura sobre la relación que puede tener la economía, el behavior economics con la obra de Bourdieu. Bueno, pues primer movimiento, ¿no? El movimiento de la economía a la sociedad. Al final hablaré un poco de las críticas que están hechas a este movimiento. Segundo movimiento, el movimiento del campo económico, ¿no? El movimiento del campo económico es un movimiento, si queréis, más concreto y que lo podemos, estaría ya en otros libros sobre el sentido práctico, estarían muchos, pero para concretar y que os hagáis una idea fundamental, vamos a manejar pues, los dos libros que antes decía, ¿no? Las estructuras sociales de la economía y tal, y la antropología económica. Como son parcialmente, el de las estructuras sociales de la economía acaba con un escrito, como muchos libros de Bourdieu, acaba con un escrito que luego se convierte en otro, el autoanálisis de un sociólogo que está en ciencia de la ciencia de reflexividad, solo que luego se convierte en otro libro prácticamente independiente, es decir, que esta idea de ir escalando. La cantidad de aplicaciones del propio Bourdieu de subcategorías a diferentes territorios de lo social, a diferentes campos, ha sido, no es muy habitual la de la ciencia, es muy habitual la de la educación, ¿no? Quizás los primeros grandes logros de la sociología bourdieusiana y tal vinieron en el campo de la educación, tal, esta idea de descubrir que teniendo bloqueada la variable económica, porque él teóricamente era una escuela republicana y laica que estaba financiada estatalmente, se seguían dando, por ejemplo, sus trabajos sobre las escuelas normales superiores o sus trabajos sobre las enseñanzas medias, dependiendo de los lugares donde estaban en
en la estructura de París, por ejemplo, en la región de París y tal, como en un prodigio, a mi modo de ver, en aquella época de imaginación sociológica, se demostraba que se había anulado la que nosotros siempre habíamos considerado la variable principal de desigualdad en la educación, que era la variable económica, el precio que pagabas por la educación, y resulta que cuando esa variable económica, cuando esa variable económica queda anulada y tal, sigue dándose niveles de desigualdad prácticamente idénticos que se habían dado en 2 y 3 generaciones anteriores. Es decir, por ejemplo, en la escuela normal y tal, siempre ha habido un 80% de apellidos, cuando se hacen aquellas investigaciones de los años 60 y tal, que se repetían constantemente nombres y apellidos, y no era un sitio especialmente caro para entrar, podían entrar, pero ¿qué era lo que estaba en juego ahí, ¿no? Estaban los capitales sociales, estaban los capitales simbólicos, estaban la propia... Y estos generaban, eso, ¿no? Concepciones de lo que es la oportunidad que son fundamentales, ¿no? Ese horizonte de oportunidad que está creado socialmente a partir de cómo se constituyen los hábitos, ¿no? Es decir, el hijo, para poner un poco demagógico, el hijo del diplomático sabe perfectamente que su lugar en la vida va a ser reproducir el lugar del cuerpo diplomático, y va a tener un montón de informaciones desde que entra en la guardería y sabe lo que... El hijo de un mecánico y una cajera de supermercado, ni siquiera en su horizonte de oportunidades está que exista eso. Ya no digamos que puede aspirar a ello, aunque puede aspirar, sin embargo, por ejemplo, a maestro, ¿no? Me estoy refiriendo en la época de los 60. Esto ha cambiado y tal, pero lo que significa, y me interesa muchísimo, es primero esta idea de que lo económico no lo conforma todo a corto plazo, y la idea, por otra parte, que me interesa mucho que veáis, esta idea de materialización en cuerpos, ¿no? La idea de incorporación, ¿no? La sociología de Bourdieu es una sociología del cuerpo y de la incorporación, que luego se articula en grupos, ¿no? Bueno, pues esta es el primer movimiento, que me parece un movimiento interesante, que rompía con las teorías funcionalistas puras, que rompía, por supuesto, con el marxismo más convencional de siempre ganan los ricos, por supuesto, y que multidimensionalizaba desigualdad. Y esto sí que me parece un elemento fundamental en nuestros estudios, ¿no? La desigualdad es múltiple, es generativa, genera y es dinámica, ¿no? Frente a la idea de un juego en el que siempre lo ganan los mismos, estemos en Roma, en la transición del feudalismo al capitalismo o en el mundo digital, ¿no? Bueno, siempre lo ganan los mismos, pero vamos a ver cómo y con qué situaciones diferentes los ganan, ¿no? Me voy al otro espacio, ¿no? Al otro espacio. Simplemente el libro, en esta época se escribió un libro fundamental, que es La miseria del mundo, que es un libro sobre la pobreza en Francia, donde hay además una intervención metodológica muy importante para evitar la violencia simbólica de los entrevistadores. Violencia simbólica, como sabéis, los alumnos de antropología hemos trabajado mucho, es la idea de que los violentados ni siquiera aceptan la violencia porque la consideran naturalizada, es decir, ni siquiera reconocen la idea. Entonces, Bourdieu en La miseria del mundo articula toda una serie de elementos para limitar por lo menos la violencia simbólica del entrevistador ilustrado sobre el entrevistado, cosa que muchas veces hace con gente de la comunidad, intermediarios, también muy polémico. Y esta misma época es cuando salen las estructuras sociales de la economía, que casi hoy me he atrevido a manejarlo más, porque es un libro sobre la compra de la vivienda en Francia, ¿no? La compra de la vivienda en Francia, donde frente a la idea de un mercado puro pura, vamos a decir, oferta y demanda y tal, aparece un conjunto de fuerzas sociales y de actores sociales que es muy complejo. Y Bourdieu y su equipo habían sido antes artículos de Actes de la Recherche y tal. Bourdieu y su equipo empiezan a cartografiar ese mapa a base de fotografías, anuncios, estadísticas. Es un proceso muy parecido a la distinción de esta sociología total que no se sabe si es cuantitativa o cualitativa, no se sabe si es visual
o es textual porque está todo, porque hay una voluntad de totalización, etcétera, esa sociología total que llamo yo en algunos momentos. Y claro, lo que descubre esas investigaciones es que poco tiene que ver con un mercado de oferta y demanda, con un mercado en el que unas regulaciones institucionales puras van a solucionar el problema, sino que hay elementos muy importantes, elementos de las regulaciones estatales. Ya veremos ahora cuando hablemos del hábitus y el Estado, es un elemento fundamental, pero también las aspiraciones de la gente que compra la vivienda, las formas de socialización, las fórmulas culturales, ¿no? Lo que hemos siempre dicho, que hemos discutido en clases siempre y tal, muy jóvenes, la idea de las aspiraciones juveniles de la compra del piso son inmensas en el sur de Europa y prácticamente inexistentes en el norte de Europa. Y eso, ¿por qué? ¿No? Y tal, bueno, pues seguramente muchas respuestas cristianas podríamos dar. Algunas de ellas es que en un mundo de altísima precariedad, por lo menos tener un encaje de propiedad y sentido genera, por eso, muchísima más deseabilidad que la propia idea de que en países que tienen, por ejemplo, redes públicas de alquiler, etcétera, no necesitas encajar ese tipo de cosas. Es decir, lo único que quiero deciros es que hay una especie de cartografía total, esa sociología total del mercado de la vivienda tiene un poco que ver con la idea, con la polémica un poco cotidiana que tenemos ahora, ¿no? ¿Se regula el precio de la vivienda o se produce más vivienda? ¿No? La idea típicamente de la producción de vivienda ahora es lo que nos falta, producir vivienda, pero no vamos a tocar nada más porque lo vamos a estropear y esto, eso pues, en una, vamos a decir, en un intento de alta política que realmente en estos momentos es un poco desesperante. Bueno, pues ahí tenéis, ¿no? Y sobre ese modelo y tal, Bourdieu acaba hablando de las limitaciones de los análisis económicos tradicionales. Es decir, ahora ya no estamos llevando la economía a la sociología, sino que vamos a traer la sociología a la economía, ¿no? Y ahí nos encontramos la última parte aunque no lo vamos a encontrar en muchísimos sitios, pero la última parte de la antropología económica y la antropología económica recién traducido a castellano, ¿no? La primera parte, mucho interés para los antropólogos, antropólogas de esta sala y tal, porque se mete a fondo con vuestro fetiche, que es el don de Marcel Mauss, y hace toda una revisión del don y ¿quién va a ser antropólogo en Francia sin hablar del el don de Marcel Mauss, ¿no? Él hace una idea que es bonita y es que en la economía de los dones, en el intercambio de dones y tal, en la economía precapitalista se ocultaba la segunda parte del don, se ocultaba el contradón y daba la impresión que aparecía entonces una economía mágica de lo que podría ser un intercambio sin interés, ¿no? Un intercambio sin interés porque lo que aparecería entonces es lógicas del honor, lógicas de buena voluntad, lógicas de santidad, lógicas de tiranía, pero no lógicas de interés económico como las consideramos ahora. Y sin embargo, Bourdieu, lógicamente, y además eso, habiendo estado en la Argelia de los años 60, teniendo eso, lo que acaba diciendo es que en el intercambio teóricamente precapitalista hay montones de intereses y para nada existe una lógica puramente del honor en el intercambio, cosa que le valió también digamos, sus polémicas, ¿no? Bueno, esa es la primera parte de la antropología económica, que para muchos y muy buenos antropólogos y antropólogas que hay en el público, pues tiene mucho interés, ya venía el sentido práctico, o sea que tampoco había mucha... pero merece la pena, ¿no? Y la segunda parte es una segunda parte ya en tromba, ¿no? Sale en tromba como los equipos de fútbol cuando tienen que empatar o ganar en la segunda parte y tal, sale en tromba contra el análisis económico. Ahora, ¿quién se busca para el análisis económico? Gary Becker, ¿no? Bueno, eso va a ser evidentemente un elemento que luego le van a achacar mucho. Dice, para Bourdieu solamente existe el análisis económico de los formalistas y tal, pero todos los demás, nosotros, ¿qué hacemos, no? Bueno, la cosa, como podéis imaginar, pues está muy bien desarrollada, ¿no? Y lo que acaba diciendo es lo que todos más o menos esperamos. Muy influenciado también, ayer en la oposición que estábamos volvía a salir, pero a todos nosotros sale siempre muy influenciado
por Karl Polanyi, ¿no? No por Michael Polanyi, que es su hermano y tal, y que está en la teoría de la ciencia y la epistemología que Cristóbal conoce también. Muy influenciado, la idea es primero, no existe un elemento, pero me interesa mucho cómo recoge también la idea francesa de cómo se hace ciencia social, que no es con unos a priori teóricos, yo hago un constructo, ¿no? Y ese constructo es un constructo, yo digo, maximizamos, ¿no? Lo que estéis aquí, que sabéis economía de verdad, ¿no? Maximizar 1000 puntos máximos, mínimos, puntos de inflexión, no sé qué, con un a priori de algo que no existe, que hemos determinado como si fuera unos económicos, y a eso además, dice Bourdieu en algún determinado momento, lo llamamos economía positiva. Pues si eso es economía positiva, ¿cómo será la economía normativa? Cuando lo que ves que has hecho es crear un constructo absolutamente abstracto y es que eso, claro, luego eso pasa por todo, ¿no? Le van poniendo restricciones, máximos, mínimos, etcétera. Entonces, me interesa mucho que veáis esa idea de ellos van a defender una condición sociohistórica de la economía, ¿no? La economía se produce en sociedades y en historia. Se produce con una condición de un cierto realismo y tal, y por lo tanto, esta parte, ¿no? El homo clausus este que decía Elías, pero muchas veces también se va a decir que es un predecesor, un precursor de Bourdieu, como también habría que discutir mucho y tal. Pues este homo clausus es lo que nosotros convertimos en homo economicus, que en el fondo, como eso sirve para un poco legitimar la economía liberal convencional, ¿no? Es el argumento que tiene además esa idea de crítica a los a priori formalistas en el estudio de las conductas concretas, ¿no? No es que estudiamos las conductas concretas, sino lo que tenemos es una a priori formalista y luego las conductas concretas las adaptamos a los priori formalistas, ¿no? Que es un elemento fundamental de esta crítica que hace a la economía. Y fundamentalmente sustituye esta idea de la elección por la idea del hábitus. Y aquí hay una maniobra que es muy interesante, que es realmente interesante, que es precisamente el hábitus está construido con elementos externos, es decir, nosotros elegimos con una cantidad de determinantes externos muy importantes, pero elegimos. Y esto es importante, elegimos. Elegimos una condición, pero en la formación del hábitus y en la creación del campo siempre va a ser como un elemento fundamental el elemento institucional. En esto lo acerca al institucionalismo norteamericano y fundamentalmente el Estado, como lo que vuelve a Polanyi con la idea de que nunca los mercados se han creado solos, sino que necesitan del Estado para crear su propio proceso. Bueno, eso hace que Bourdieu genere Bourdieu genere esta sociología del campo económico, que creo que es de extraordinario interés para antropólogos, para sociólogos, para economistas no convencionales y que puede ajustarse muy bien también a nuestras investigaciones concretas. Una última cosa y ya acabo, ¿no? Voy con las críticas, ¿no? Con las críticas. En general, pues podéis encontrar 3 o 4 tipos de críticas a esta sociología económica de Bourdieu, pero en general, ya digo, están como muy ancladas en otro tipo de sociología. Muchos han criticado la falta de originalidad de la sociología de Bourdieu, fundamentalmente de la sociología económica. François Giroux, que era una periodista que hizo la primera necrológica en Le Nouvel Observateur, revista con la que se había peleado, dijo: esto es un poco de Weber, un poco de Durkheim, un poco de Merton, y tal, que funciona la eso. Y este autor, pues, luego lo que se ha dedicado es aquí está eso, ¿no? Panofsky, está Elías y tal, cuando ya era un poquito de tal. Yo creo que es una crítica extraordinariamente inane, quiero decir, entre otras cosas, porque fuentes tenemos todos, primero, y
Este autor tiene las suyas, pero también la combinación y la articulación. El concepto de hábitus viene de Aristóteles, o sea que tampoco estamos con novedades y tal, y pasa por Panofsky, pero es muy habitual y todavía vas a congresos, encuentras y te vas a decir, wow, lo que estaba en Bourdieu estaba en Veblen, autora que nunca leyó. Y que el tema de la clase ociosa, fijaros si no es vebleniano puro. Eso no entra en la distinción, ¿no? Está en otro autor, que yo he hecho la edición española y tal, en Edmond Bloch, que tiene La barrera y el nivel, que es un libro de los años 20 que dice lo que distingue a la burguesía es la distinción, ¿no? Que parece un plonano, pero dice lo suyo, ¿no? Y Gobloch contaba un ejemplo precioso, ¿no? De un burdiano puro, que era en los años 20, antes de la reforma educativa francesa, las clases que iban al instituto, al liceo, a superiores, estudiaban latín. Estudiaban latín, el latín que aprendían era malísimo, pero y el latín que hablaban era nulo, es decir, no les servía para nada. Pero tanto las órdenes religiosas, mucho menos instaladas por la ley de 1905 y tal, tanto las órdenes religiosas como las altos burgueses francesas estaban defendiendo permanentemente que se diera latín en los colegios, ¿no? ¿Por qué? Era una situación puramente burguesiana, ¿no? Porque distinguía precisamente a las clases medias altas de las clases populares. Por eso que habéis oído del sabe latín, ¿no? El que sabe latín es que no es un pesar, no es un campesino. Tal. Y en esta idea de la lucha por la dominación del significado central del campo y tal, las clases altas francesas querían seguir imponiendo el latín, ¿no? Y entonces esto lo estudia un sociólogo que se llama Edmond Gobloch, que tiene un libro maravilloso, delicioso, que ni siquiera cita a Bourdieu, o sea, porque el sistema de citar de Bourdieu también es característico como el de todos nosotros, ¿no? Bueno, la segunda crítica que se le suele hacer es un sistema muy rígido, es un sistema, Bernard Lahire, parece que es un modelo. Muchas veces el modelo como de Kit Bourdieu, dice, llegas y te coges los capitales y los montas con un tornillo y tal, o tuercas y tornillos, que dirías. Bueno, yo creo que si a alguien se le puede es a los que lo utilizan, no al propio Bourdieu, que él se lo ha creado y se lo ha ajustado. De todas maneras, eso, ¿no? Hay siempre, un buen amigo y sociólogo norteamericano, Aaron Sicurel, maneja una idea que sí que me parece más interesante, y es que Bourdieu maneja muchas categorías en su dinámica, pero se para poco a estudiar su génesis. Por ejemplo, el concepto de hábitus es un concepto fundamental. El concepto de hábitus se crea en procesos muy largos de socialización. Y dice Aaron Sicurel, apenas ha habido un trabajo realmente, digamos, concienzudo de Bourdieu de seguir cómo se han construido realmente los hábitos, ¿no? Bueno, y hay en ese mismo sentido, ya las críticas hacia la economía. Oliver Faberó suele manejar dos cosas. Bourdieu solo se fija en enemigos fáciles, es decir, en la escuela neoclásica y en los neoliberales, y qué hay de toda la economía con los miles y miles de escuelas que han propuesto, digamos, aperturas al campo, ¿no? Entonces, tiene muy buena relación, por ejemplo, con la escuela, con Robert Boyer, uno de los representantes y amigo de la Escuela de la Regulación, pero siempre dice, sus categorías son muy inexactas. Un economista como Oliver Faberó, que es uno de estos de las economías de las convenciones, no aguanta o no que haya una inexactitud tan fuerte con tan poca formalización, aunque porque en Bourdieu hay mucha formalización estadística de estudios previos, pero no evidentemente formaliza y tal. ¿Y cómo puede manejar esos conceptos con tan baja formalización, ¿no? Y las dos últimas críticas y un poco la contracrítica y acabo. Las críticas que son, bueno, esto es una crítica como muy académica, pero me parece sensata, es decir, muchas veces Bourdieu está tan dinámico en su mismo, tan obsesionado con sus propios corregitas. La primera línea es un poco la idea de que al final hay un economicismo implícito muy fuerte. Esto se lo han hecho todos los seguidores de Marcel Mauss, precisamente, y de la escuela de Marcel Mauss en Francia.
Queillé, tal, diciendo que al final, claro, él hace la crítica de lo económico, pero no deja de tener una idea del interés como un elemento fundamental, y parece que no hay otro tipo de actividad humana como, por ejemplo, una idea de intercambio de don puro, ¿no? Eso le daría a Bourdieu una especie de economicismo aplazado, pero economicismo en última instancia, ¿no? Que es un poco una de sus críticas, y de decir, bueno, usted al final está muy obsesionado y tal, pero con esto de la economía, pero usted, cuando se le habla de don, rechaza cualquier conducta que no sea también una conducta de aumentar su posición o de mejorar su posición en el campo, ¿no? Y entonces eso. Para el tema cultural, esto se convierte en el trabajo de Griñón y Passerón, en la que critican una cosa muy bonita, y es si la legitimidad de lo que tenemos, de lo que sabemos, es precisamente en función de la cultura de las clases altas y tal, es decir, nosotros nos queremos siempre parecer a la clase alta y siempre es una lucha por valorizar nuestro capital con respecto a posiciones que están más altas, apenas le dejas juego a la cultura popular y al mismo elemento de nuestra vida cotidiana como una vida creativa sin necesidad de estar en la dominación o de repeler la dominación. Entonces esto nos crearía uno de los temas que ha sido muy estudiado, que es el dominocentrismo de Bourdieu y su famosa libido dominante, ¿no? Parece que todo lo que se hace en sociedad se hace para asegurar dominación sobre otros o resistirse a la dominación de otros, y parece entonces que todo lo que tenemos ahí volvería a ese espacio de la dominación prácticamente absoluta, ¿no? Y acabo, ¿no? Acabo con el sentido ¿no? De una sociología que tiende a ser una sociología total, una sociología extraordinariamente rica, compleja, no sin sus ambigüedades, y que bueno, esta crítica yo creo que son a considerar. Pero dos o tres cosas y acabo. Primera, Bourdieu escribe para un contexto cultural de los años 60 y 70 en Francia, que ha cambiado muchísimo. Eso significa que debates como el del multiculturalismo, o debates como el omnivorismo cultural, o debates en los que no queda tan fijada la idea de distinción cultural, no se pueden mantener en estos momentos. Hay que reformarlos, ¿no? Alguna compañera nuestra, Dafne Montañola, ¿no? Que pasó por nuestro departamento, ha trabajado mucho el tema esto del omnivorismo cultural. Ríe también desde Dinamarca, desde Finlandia trabaja también este tipo. El modelo de Bourdieu estaba muy pensado cuando estaba, y además para una sociedad como la francesa, donde está muy valorado el capital cultural, ¿no? En sociedades como la española o como sociedades latinoamericanas, el poder de distinción del capital cultural es mucho menor, y por lo tanto también el de convertir ese capital cultural en bases de, por ejemplo, capital económico o en construcción de estrategias ganadoras dentro de los sistemas económicos es mucho menor. Me gustaría mucho, para que no reificarme la figura de Bourdieu como que ya lo dicho por Bourdieu ya no tiene cambio. Y por lo tanto también es muy contextual. Necesitamos siempre adaptarnos al contexto y necesitamos hacer en esta sociología total vamos a decir, una especie de escaneado del campo en el que además vemos, no nos fijemos como en la teoría económica convencional, en la racionalidad, que es uno de los grandes momentos de Bourdieu en sus antropologías económicas, sino en lo razonable de los sujetos y tal. Los sujetos no actúan racionalmente, actúan razonablemente según sus circunstancias. Es una idea típicamente, por otra parte, muy de Durkheim, y que establece esa idea. Esta fórmula de ir desde el individualismo hasta lo colectivo, además a mí me parece fundamental. A la altura de la investigación social que hacemos, no podemos estar ni subyugados por una especie de colectivismo que acaba con los sujetos, con los actores, pero tampoco podemos estar subyugados por un individualismo metodológico que lo convierte. Bourdieu tiene un artículo muy bonito, el retorno del individualismo
después de haber estado con Goldman y tal, uno que dice el Homo economicus ha llegado a la sociedad, era a finales de los 90 y tal, dice, viviendo ese dictum marxista que la historia se repite, la primera como tragedia y la segunda como farsa, ¿no? Parece que el individualismo metodológico en estos momentos, por lo menos científicamente, parece más bien una farsa que una tragedia. Y bueno, que muchísimas gracias por vuestra atención y que eso es lo que podemos. Muy bien. Muchas gracias, Luis Enrique, por esta exposición, esta presentación del legado tan inabarcable de Bourdieu en la sociología económica, ¿no? Y antes de pasar la palabra al público, a mí me gustaría hacerte una pregunta, y lo voy a hacer a partir de leerte una cita de Bourdieu y te hago una pregunta. ¿Verdad? No voy a contextualizar demasiado porque es una cita que a mí me gusta mucho y utilizo mucho en las fíjate, ¿no? Sería muy fácil. Bueno, sería fácil enumerar los rasgos del estilo de vida de las clases dominadas que a través del sentimiento de incompetencia, fracaso e indignidad cultural implican una forma de reconocimiento de los valores dominantes. Yo creo que eso es una cita que capta, y te quiero preguntar por ella, ahora te digo la pregunta, ¿no? Que capta eso que Bourdieu visibiliza, ¿no? A través del uso heterodoxo de las categorías económicas, ¿no? Es decir, cómo hay una desigualdad invisible para el pensamiento económico, incluso invisible para la propia sociología económica, y que él visibiliza, como has explicado, ¿no? Pero la cuestión es que es como si esa desigualdad nunca desapareciera, porque siempre hay una relación de distancia con respecto a la cultura legítima. Y siempre hay una relación de aquellos que se encuentran en una posición de desventaja, de desigualdad en la sociedad, ¿no? Siempre están en una posición digamos, incómoda, una posición que nunca van a alcanzar la plena legitimidad, ¿no? De sus prácticas, de su estilo de vida, de quiénes son, de todo, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es, claro, incluso aquellos, incluso sorteando todos los obstáculos económicos a través de medidas de redistribución, ¿no? Incluso aquellos que consiguen superar esas barreras, ¿no? Podrían seguir sintiendo incluso en posiciones de élite, ¿no? Pienso abogados en la abogacía del Estado, en la carrera judicial, en la escuela diplomática, primero sentir que no son lugares para ellos, ¿no? Y sentir siempre ese aliento de la desigualdad. Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿cómo salir de este bucle, ¿no? En el que creo que la última de las críticas lo indicaba, cómo salir de este bucle desde el propio Bourdieu, ¿no? Que por un lado ilumina esas estrategias por las que los individuos y los grupos, estrategias individuales y colectivas, pueden salir de la desigualdad, pero al hacerlo reproducen nuevas formas de dominación económica, cultural y política, ¿no? O sea, mi pregunta es si Bourdieu no nos encierra en ese bucle de la dominación como si no hubiera otra salida, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. Creo que se respondería expandiendo un poco la última crítica que has hecho. Pero si quieres, recojo antes de responder alguna otra pregunta más, por si alguien quiere. Vale, Andrés está por ahí. ¿Alguien más? ¿Alguna palabra más? ¿No? Bien, pues de momento Andrés y... Muy bien, pues... Yo quería hacer 3 preguntas, no sé si es una búsqueda. Bueno, igual selecciona, ¿no? Las hago muy rápido para... Venga, vale. Y algunas a lo mejor se quedan en el tintero, ¿no? Sí, se quedan. Muchas gracias por esperarnos. Desde el desconocimiento de quien no conoce la obra de Bourdieu, le preguntaría, ¿no hay una cierta paradoja? Y yo saco la conclusión de que parece que Bourdieu nos dice que todos somos maximizadores y lo que nos diferencia es lo que queremos maximizar. Una especie de sociedad que existe una intersección de campos en la que yo quiero maximizar mi capital cultural o una combinación de distintos capitales. ¿No sitúa ese razonamiento, que a lo mejor lo estoy haciendo yo más, a Bourdieu un poco en lo que él quiere criticar? Parras, Jevons. Segunda pregunta, voy muy rápido. Él critica a Becker. ¿Qué relación establece con Keynes? Porque Keynes rompe distintas cosas de la economía neoclásica, sobre todo el cálculo racional. Él habla de los espíritus animales y viene a decir, cuidado que muchas veces somos como una especie de estampida de búfalos, ¿no? Me produce curiosidad
saber si la hubo, relación intelectual o lectura entre los dos. Y la última, más práctica, todos somos consumidores de algo como TikTok o los Reels de Instagram. ¿Qué variables podrían decirnos cómo decodificamos? Todos vemos TikTok, por reducirlo, los que pertenecemos a clases sociales más altas o más bajas, lo decodificamos de forma distinta. ¿O qué variables nos podrían explicar qué diferencia hay ahí en eso que parece que es tan transversal y que nos iguala tanto hoy día? Pues última pregunta a este chico y ya te... Bueno, la mía es más como dudas para sentarlo con contentos. Y es respecto a lo de que has hablado de los campos, ¿el campo, pertenecerá a un campo u otro, también afectará a la medición de cómo valoramos el capital de los diferentes capitales? Por ejemplo, desde el campo económico puedo valorar a un economista mejor que a lo mejor un futbolista. Eso, bueno, sí se afecta. Y luego es sobre la forma de medir el capital cultural. Al final, el aspecto más materializado, como cuantificar como tu capital cultural con el número de libros, no podría determinar un error. Yo puedo comprar muchos libros, pero si no los leo, al final no adquiero ese capital cultural. Y son esas dudas, prácticamente. Muy bien. Muchas preguntas, no hay por qué responder a las... Bueno, Cortito, pero respondo. No, el tema que tú manejas es una de las grandes críticas de Bourdieu que se puede sacar por varios sitios. Una es por la idea de que Bourdieu es un sociólogo de la dominación más que un sociólogo de la acción y tal, y lo es. O sea, tampoco podemos tener sociologías totales que sean capaces de establecer todos los comportamientos, todas las acciones, y entonces él ha fijado así, ¿no? La idea entre sujeto y estructura, entre eso no encaja siempre, y siempre nuestras sociologías son tuertas, y lo que quiere decir que nuestras miradas, cuando las vamos componiendo, acaban generando una visión siempre con un cierto desenfoque, porque si no seríamos el espejo de la realidad, esta cosa rortiana, ¿no? Como si fuéramos un espejo de la realidad, cosa que no somos un espejo de la realidad. Pero en ese sentido es evidente, por mucho que se quiera decir, que Bourdieu es un sociólogo fundamentalmente de la dominación, y sus elementos, cuando hace cosas de resistencia, que son sus libros más militantes, el de Cortafuegos, etcétera, etcétera, a mí me parece que están a años luz de sus libros analíticos, donde lo que sale es la dominación. Pero sí que hay elementos que son importantes en esto. Un poco, esta es las esperanzas defraudadas de las clases medias, bajas y tal, esto lo suele captar muy bien. Es decir, esta idea de que voy invirtiendo en educación, voy a progresar, ese tipo de cosas. Bourdieu siempre se encarga muy bien de decir que las estrategias del campo van a ser que cuando tú vayas a progresar y tengas el título de no sé qué, ya habrá un máster en Estados Unidos que sea el que realmente distinga, etcétera. Y eso, por lo tanto, es un proceso muy dinámico, no solo es un proceso estático, es un proceso muy dinámico. Pero desde luego, agarrado en la estrategia de la dominación, sigue. Pero también cuando él se puso más a favor de los movimientos sociales y tal, a finales, porque su origen es un origen de la sociología muy académica, con Raymond Aron y tal, y acaba, como todos los franceses, con un megáfono y tal, con los cheminots y tal, defendiendo eso, que le vale las lindezas de Alain Touraine, que luego lo acaban llamando, fíjate tú, populista sociológico, que si hay alguien que es poco populista es Touraine, ¿no? Pero claro, él se había metido contra toda la cúpula de Le Nouvel Observateur, contra la revista, ¿no? Y había creado actos y libros. Pero lo que tú dices es absolutamente cierto. Hasta cierto punto, digo yo. Quiero decir que nunca, siempre va a tener la posibilidad de que el propio conflicto y la creación de campos movilice, ¿no? Y va a movilizar de una manera segura y tal, y en algunos momentos él considera que condiciones
por ejemplo, y esto es interesante también para la movilización social, que lo aleja de la idea populista, el no reconocimiento de lo que ciertas composiciones de capital, por ejemplo, de capital cultural, se consideran, por ejemplo, el momento en que alguien deja de considerar un nivel educativo, puede generar movilizaciones de gente que tiene ese nivel educativo. Y no simple aceptación, ¿no? Pero evidentemente la vía va por ahí, ¿no? El tema de maximizar es la crítica que le hacen los Maos, hay una revista que se llama Movimiento Antiutilitarista y tal, y tiene las mismas siglas que, vamos, es un juego de palabras, ¿no? Y tal, los cuadernos de los antiutilitaristas. La que tú acabas de hacer es la misma que le hacen ellos, o sea que estás en una línea de crítica, digamos, consolidada. Muchos autores contestan esa crítica diciendo que es idealizante porque acabamos en un debate entre un concepto de naturaleza humana, ¿no? O es maximizante por naturaleza propia o es solidario por naturaleza propia. Y nada más lejos del mundo burdisiano que esas situaciones de atribución natural previa. Con lo que tendrás que salir de ahí con la investigación concreta en la situación concreta, es decir, no te va a dar una solución previa, ¿no? A Keynes lo cita, pero no le encaja, ¿no? Lo de los, luego, a posteriori, mucha gente, como los famosos animal spirits, ha sido uno de los elementos fundamentales para constituir Schiller y demás, la economía de la conducta en los mercados financieros, pues pero el enfoque que hace Keynes de la economía no es un enfoque de la macroeconomía keynesiana. Y entonces no es un autor que le interese demasiado. Siempre hay en varios libros hay homenajes a su realismo y tal, comparado con esto, pero no hay un análisis a fondo, ¿no? Precisamente porque lo que le interesa más bien es la idea del comportamiento social y la idea de la conducta social, ¿no? Y la idea de los consumidores y tal, y claro, desde el estricto mundo burdisiano todos podemos consumir, pero lo mismo, pero con sentidos diferentes y para hacer cosas diferentes. Lo mismo que con los pragmatistas hacíamos cosas con palabras, con Bourdieu hacemos cosas con el consumo. Y eso significa que gente que puede ver la misma cosa, eso, ¿no? En los temas a los Raymond Williams, ¿no? Y tal, para un autor que conoce muy bien aquí. Gente puede hacer la idea de una audiencia pasiva que está puramente eso, ¿no? Infiltrada con la famosa idea de la jeringuilla que la han infiltrado, tampoco está muy bien, pero no está en las ciencias sociales contemporáneas, la idea de la pura manipulación. Es decir, tú haces cosas con lo que ves y tal. Y entonces, en ese sentido, ha venido con el tema del multiculturalismo cultural, que ha sido, el omnivorismo cultural, que ha sido uno de los grandes debates, ¿no? Yo ahora puedo citar a Alfari sin vergüenza aquí, ¿no? Porque queda eso. Porque hay un chico que se llama Víctor Lenori que dice que ya no queremos a Nacho Vega, sino lo que queremos es hablar de la Pantoja, ¿no? Y ¿cómo hablas tú y yo? ¿Cómo hablamos tú y yo de la Pantoja? ¿Cómo hablan otros? Por eso lo de yo me puedo quitar la corbata ya porque ya no tengo que tener el hábitus corporal, etcétera, etcétera. Pero ¿quién tiene otros capitales de reserva, ¿no? O sea, en ese sentido, yo el debate del omnivorismo lo pongo todavía bajo la égida Bourdieu. Quiero decir que yo no me creo un omnivorismo puro que vale lo mismo la terremoto de Alcorcón que ver a Bartok, ¿no? Y tal, o sea, por mucho que diga que tú vas ahora a una fiesta de los más grandes de Madrid, donde están los Cayetanos y todo eso, y citas a eso y quedas mono y tal, y que te reconocen. Pero creo que todavía el tema sigue estando muy, muy jerarquizado y que genera elementos. Pero una cosa que un amigo nuestro, Javier Callejo, ha estudiado mucho, que es las lógicas de la recepción de las audiencias y tal. Siempre pensamos que las audiencias, todo el mundo lee igual lo emitido y el receptor combina, construye, reconstruye las audiencias de una manera total, con lo que pues, se pueden tener efectos muy diferentes, ¿no? Y luego, sobre
la idea de las mediciones culturales en el... Eso, fíjate que una de las cosas más importantes en toda la sociología de Bourdieu no es que sea una sociología contenidista, sino relacionista. El efecto que tú puedes querer conseguir comprando el libro y no leyéndolo es tan fuerte como leyéndolo. Es decir, que me interesa porque es interesante lo que dices. La idea de la relación frente a la posición. Es decir, que cuando tú haces este tipo de jugadas, del jeu que dice el francés y tal, no buscas tanto el contenido de la posición como la posibilidad de la relación con respecto al otro. Y por lo tanto, el hecho final de que leas el libro o no leas el libro es un tema esencial, esencialista incluso, pero no es un tema relacional desde un punto de vista sociológico. Con lo que era Veblen cuando decía los ricos de principios de siglo iban a la ópera, no entendían la ópera, no tenían la más mínima idea, pero tenían que ir a la ópera porque era signo de que eran clase de los Robert Barons norteamericanos. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Con lo que no os obsesionéis, y es un tema sociológico importante, muchas veces por los contenidos como por las relaciones, ¿no? Más por las posiciones, más por las relaciones que por las posiciones, ¿no? Claro, la palabra postureo, todo ese tipo de cosas refleja precisamente esto. Y no me acuerdo de la otra, ¿verdad? Sí, la otra pregunta que algo de campo, ¿no? ¿El campo? Sí, eran los campos de la Ya me acabo de acordar, sí, sí. No, los campos tienen procesos de atribución de valor totalmente diferentes según el campo, pero pueden ser, por ejemplo, compatibles o incompatibles. Por ejemplo, entre el campo económico y el campo científico puede haber cierta compatibilidad y atribuciones de valor que sean positivos. Entre cierto campo artístico y el cierto campo económico, por ejemplo, no lo hay. Entonces, siempre por eso, de nuevo, la idea de estudiar el campo como campo y de ver cuáles son los capitales que se organizan, pero no solo, digamos, cruzado, no solamente desde un punto de vista sincrónico, sino también desde un punto de vista diacrónico, porque esos valores en el campo han podido cambiar muchísimo, ¿no? Y cosas que estaban muy valoradas en estos momentos están totalmente desvalorizadas. Pero fijaros que esta analogía de la valorización del capital típica de la economía con el que esté socializado es un tema socialmente mutatis mutandis muy importante para el propio Bourdieu, porque lo mismo que en Marx no hay capital que no se valoriza, en Bourdieu no hay capital que no se valoriza. Es decir, si tú no puedes hacer cosas, ¿no? Esto del postureo, no puedes hacer cosas con lo que tienes, el capital, ¿no? Esto es una cosa importante. Muy bien. Pues muchas gracias por toda la respuesta a las preguntas. Gracias, Tito.